Y la mayoría de quistes ováricos no causan síntomas y desaparecen con el tiempo. Pero ¿qué pasa si hay desmayos, si hay dolor pélvico, vómito, si pasa con náuseas día con día? Esto ya hay que ponerle atención. Para eso tenemos al ginecólogo y también laparoscópica, especialista también en laparoscopía, Rodrigo Molina. El doctor nos orienta hoy. Bienvenido. Bueno, es un gusto en saludarlos a todos, a los televidentes, a vos, Charlene. Este tema es muy común, ¿verdad? Existen muchísimos tipos de tumores ováricos, pero vamos a hablar de los más comunes, ¿ok? Podemos resumirlos en 4: teratomas ováricos, quistes simples y endometriomas. Todos tienen causas muy diferentes. Y también está el tema de tumores benignos uterinos que se llaman miomas, que también son súper comunes y por lo menos 7 de cada 10 mujeres podrían presentarlos. Entonces es un tema súper común. Tenemos que diferenciar que todo esto es benigno, ¿verdad? Entonces son dos áreas muy grandes. El tema de tumores malignos, ya a mí se me sale del tema por ser laparoscopista y ese caso se maneja por gineoncólogos. Entonces vamos a dirigirnos más que todo al tema benigno. Primero, ¿cómo descartamos todo el tema de malignidad? Ultrasonido de calidad y unas pruebas de sangre que son marcadores tumorales. Pero entonces, ¿qué hace que aparezcan estos quistes, primero que todo? El quiste simple, que es el más común de todos, que es como decir una bolsita de agua que se hace en los ovarios, se da simplemente por una ovulación fallida. Imagínate que los folículos de ovulación, cuando llegan a 17 milímetros, normalmente ahí es donde se rompen y ovulan. Entonces existe un fallo de esta ruptura y ellos siguen creciendo, llenándose de líquido. Estos quistes normalmente los vigilamos, no hay que hacer nada, solo se realiza ultrasonidos seriados y si se nos pasan de los 7 centímetros, ahí sí realizamos cirugía laparoscópica. ¿Por qué? No es que se vayan a convertir en cáncer, sino que se pueden torcer el ovario, que conllevaría una emergencia grave de operar muy rápido. Igual, un ovario torcido, nosotros realizamos destorsión, por lo menos pueden aguantar hasta 24 horas, son muy resistentes para poder salvarlo. Entonces ese es otro tema de no ir directo a quitar un ovario, sino quitar el quiste y repararlo. Entonces, ¿en qué zonas del vientre aparecen estos quistes exactamente? Dependiendo, si la paciente tiene sus 2 ovarios, normalmente los síntomas de dolor, por ejemplo, el de torsión, se da normalmente en las zonas laterales, pero también puede ser un dolor difuso. Otro tipo de tumores que son muy frecuentes son los famosos teratomas, que estos se originan de células como los óvulos o espermatozoides que se originaron desde muy temprano en el periodo embrionario y estos desarrollan tumores de estas células originales. Entonces son tumores que están llenos de pelos, de grasa, dientes, cartílagos, son súper comunes. Y el último quiste, que también es importante hablarlo, son los endometriomas. Los 3 tienen causas muy diferentes y los endometriomas tienen que ver más con una enfermedad que es endometriosis, que una de las causas que más se habla es menstruación retrógrada. Esta menstruación, como decirlo así en resumen, adquiere vida propia, nervios, circulación, se pegan en algunas superficies detrás del útero hasta en el intestino y en los ovarios pueden causar cierto tipo de quistes por inclusión y van creciendo. ¿Cuáles son estos síntomas de alerta que notamos en nosotras las mujeres? Que uno dice, esto no está bien, hay que poner atención. ¿Cuáles son estos? La mayoría de síntomas que causan los tumores, principalmente los simples y los teratomas, pasan muy desapercibidos. Que ya cuando el tamaño está muy grande es o que pueden presentar molestias leves o ya es un cuadro muy abrupto y súbito de torsión anexial, que eso sí deja a una paciente en el piso del dolor. Eso es de operar de inmediato. Pero si hay pequeños signos como algunas molestias pélvicas o algún sentimiento de bulto, porque a veces son tan grandes que se pueden palpar. Los endometriomas son diferentes. Estos dan síntomas desde muy temprano, porque la endometriosis per se es una enfermedad que causa dolor. ¿Ya? Entonces, independientemente del tamaño... Sí, ya por sí sola duele. Exacto, ahí sí puede doler. Y los miomas o leiomiomas uterinos, que también son muy frecuentes, estos se localizan en el útero y el principal síntoma son las hemorragias. La mayoría de todos estos tumores se observan. ¿Cuáles son estos exámenes entonces que determinan si se tienen quistes o no?
principalmente el ultrasonido es lo que nos determina si hay algún quiste o tumor ovárico u uterino, o también se agrega los marcadores tumorales para descartar que sean malignos, ¿ok? Porque si ya es un tumor maligno, el manejo es muy radical y muy diferente a como lo hacemos nosotros, que es por laparoscopía. Nosotros realizamos solo una incisión de 1 centímetro en el ombliguito. Eso sí, tenemos que extraer todo este tipo de tumores por una bolsita, ¿ok? Entonces, por el ombligo, ahí sí podemos ir sacando para que todo el material del tumor no se riegue en la cavidad. Es muy importante evitar esto porque también puede causarnos una peritonitis química o un dolor posoperatorio, o sea que todo tiene que quedar muy, muy limpio. Después de ese diagnóstico de quistes, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es el tratamiento? Primero observamos, cada uno tiene un tamaño científico por el cual nosotros tenemos que hacer cirugía. Entonces, el quiste simple, el que es de agua, el que es totalmente benigno, ese lo operamos cuando llega a 7 centímetros, pero los endometriomas y los teratomas sí tenemos que actuar más rápido. Tenemos que operarlos cuando nos llegan a los 4 centímetros. Y siempre, y nos lo avala, digamos, los últimos estudios, lo realizamos con técnica mínimamente invasiva, ¿okay? Que la laparoscopía tiene muchísimas ventajas si comparamos con la cirugía abierta, que ya se deja para casos muy especiales como cáncer o protocolos más grandes. ¿Bajo qué condición entonces es que ya es exigido operar? ¿O que sea esta la única vía? Ok. Uno se guía en este tipo de tumores del tamaño ovárico, ¿verdad? Pero también si existen síntomas de dolor, podríamos realizar cirugía. Eso sí, si son tumores pequeñitos, también tenemos que hacer diagnóstico diferencial de toda la pelvis, porque no solo los dolores pélvicos son causados por temas ginecológicos, también hay temas intestinales, urológicos, piedras en el riñón, ese tipo de detalles que también puede confundirnos con un dolor. Entonces nosotros no podemos aventurarnos a una cirugía sin hacer una investigación y sin estar seguros que la causa de dolor sea específicamente este tipo de tumores. Se hace una investigación del caso, pero ¿cuándo es que aplica exactamente para una laparoscopía? Cuando los tumores, el quiste simple tiene más de 7 centímetros, cuando los teratomas u endometriomas tienen más de 4 centímetros, o cuando los miomas, que son los tumores uterinos que se forman del músculo uterino, estos tumores es diferente, no necesariamente se operan por el tamaño. Estos se operan más que todo cuando los síntomas no se pueden controlar con terapia médica como pastillas anticonceptivas, terapias de hormonas. Nosotros actualmente realizamos extirpación de este tipo de miomas, sea independientemente del tamaño. En el 2014 satanizaron todo este tema de sacar tumores grandes como miomas por laparoscopía por un riesgo de regar, si fuera un tumor maligno, por la pelvis. Ahora, en el 2021, la FDA tiró un comunicado que podemos morcelar miomas de cualquier tamaño, sean pequeñitos, grandes, que es lo que hacemos, y sin riesgos. Eso sí, la FDA, el comunicado dice que tiene que hacerse en una bolsa especial, la morcelación, para evitar que se rieguen poquitos de ese tumor en la pelvis. Entonces lo estamos haciendo de esa forma moderna, claro, con todas las ventajas de una cirugía mínimamente invasiva. Y también que la recuperación es más rápida, entonces eso es otra de las ventajas. Estamos en Facebook Live, doctor, en este momento, y dice Elma que si ella tiene ovario poliquístico puede quedar embarazada. Dice que no tiene sangrado menstrual de hace como 3 años. Ok, bueno, este tema ya está complejo. Se nos sale del tema de hoy, ¿verdad? De tumores, porque el síndrome de ovario poliquístico es totalmente otra cosa. Es algo mucho más metabólico y no es como estos quistes de agua que estoy hablando que crecen hasta los 7 centímetros por una ovulación fallida, sino el síndrome de ovario poliquístico se presenta el ovario con un montón de quistes pequeñitos, pequeñitos en su periferia, es una morfología que tienen, nunca se operan y el manejo es médico totalmente. Primero, estilo de vida, ejercicio, también se usa metformina para regular y anticonceptivos para empezar a regular la regla y también regular hormonalmente a la paciente. El tema de ovario poliquístico es un tema totalmente metabólico y hormonal, ¿ok? No es como los tumores que estamos hablando, es otra cosa, pero es cierto, existe una confusión con el ovario poliquístico y tumores o quistes ováricos que los que son de cirugía. Hay que saber esta diferencia. Jessy nos pregunta, dice que tiene hemorragias muy fuertes, pero de mes por medio solamente. Dice que un mes le viene la menstruación normal y el otro mes es hemorragia.
Ok, es difícil, digamos, que los quistes de ovario o los tumores de ovario nos alteren la menstruación. Puede pasar, pero no es un síntoma característico. Y los tumores del útero, como los miomas, que sí pueden afectarnos la menstruación, su síntoma más común es las hemorragias, que nos cuesta controlar las hemorragias, especialmente cuando estos miomas se meten en la cavidad como un bebé, que son los tipos 0, 1 o 2, que están muy metidos. Los miomas pueden estar metidos en el medio o salidos, pero los que se meten en el útero como un bebé, estos son los que nos pueden dar más hemorragias y tenemos que actuar rápido. Ok, bueno, pues aquí tenemos toda la información. Gracias al doctor Rodrigo Molina, ginecólogo y especialista en laparoscopía. Muchísimas gracias por el tiempo, doctor. Gracias a vos. Continuamos con más.